Hola y bienvenidos a la lección número 3 del tema Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Vamos a ver hoy el lenguaje simbólico para entender el lenguaje secreto, digamos, que emplean los mayas. Y también vamos a ver las enseñanzas del Popol Vuh, los gemelos divinos como modelos a seguir. Ok, una parte difícil del Popol Vuh es el lenguaje simbólico. Los mayas usan símbolos que son difíciles de entender para la mente occidental, pero es muy importante entenderlo. Así nomás leyendo el texto del Popol Vuh, creo que no entendemos mucho porque no estamos acostumbrados a los símbolos, al lenguaje simbólico. Voy a mencionar nada más los elementos más importantes. Tenemos aquí primero el símbolo misterioso de la saliva. Tenemos esta escena. El dios del maíz es sacrificado. Es decapitado, ¿ok? Su cabeza es puesto en un árbol. La cabeza se convierte en un fruto redondo, la jícara. En el periodo clásico posiblemente es el cacao, la fruta del cacao, pero en el Popol Vuh que conocemos es la jícara. Y esa jícara, o la fruta, o la calavera, la cabeza, todo es lo mismo, habla con la joven Ixquic. Y al final de la conversación, esa cabeza, esa calavera, le escupa en la mano. Pero dice el texto claramente que la saliva desaparece enseguida. Y después la calavera le dice a la doncella, eso es muy importante, este texto: solo una señal te he dejado con mi saliva. Y bueno, él dice, tiene un monólogo bastante largo, menciona a los grandes señores y menciona ese tema de la saliva. Dice: así pues son sus hijos como su saliva. No se extingue la faz de los señores, de los sabios, de los oradores, sino se queda en sus hijas, en sus hijos. Que así sea. Esto es pues lo que yo he hecho contigo. Bueno, así leyendo nada más, seguramente no entendemos lo que quisieron decir. La doncella Ixquic se embaraza con la saliva, ¿ok? Lo que no nos va a parecer lógico, pero ¿qué es lo que querían decir? Los hijos de la doncella Ixquic son los gemelos divinos. Son Hunahpu y Xpalanque, los hijos del dios del maíz. Y nos enteramos en el relato siguiente que los gemelos inician la edad de la civilización, la edad de la luz, de la iluminación. La civilización se conserva y desarrolla a través de la educación, por uso del habla,
y de la escritura. Eso es lo que entendemos con civilización, ¿no? La escritura no necesariamente pero hay tradición oral muy importante. Y todas esas culturas antiguas, de hecho, no importaba mucho si tenían escritura o no, pero la tradición oral siempre era muy importante. Y eso también es el caso de los mayas, aunque tengan escritura jeroglífica. La tradición oral es sumamente importante. Más importante que nosotros nos podemos imaginar. Todo este texto, este relato del Popol Vuh, por cierto, fue un relato oral, fue tradición oral. Aunque tenían escritura y posiblemente partes estaban escritos en códices, pero toda la narración era una tradición oral. Había gente que conocían todo el relato de memoria. No lo leían, lo recitaban de memoria. Entonces, la saliva, símbolo de la boca, del habla, aquí quiere decir que en la civilización es más importante que la sangre, que la genética, diremos nosotros hoy. ¿Sí? Eso es lo que nos distingue de los animales. Porque los animales conservan o transmiten su genética nada más. No tienen civilización. ¿Ok? La información de los animales es información de la sangre, de la genética. Pero de los humanos, aparte de la sangre, de la genética, tenemos el habla, tenemos la educación. Y la boca, aquí es el símbolo, la saliva, el símbolo de la boca, del habla, de la educación. Eso es lo que quiere decir. Con esta joven, esta doncella Ixquic, inicia la civilización porque los dioses gemelos van a iniciar la cuarta edad de la humanidad. El 4 es el número de la perfección. El 4 es el número de completar, ser completo, ser perfecto. La cuarta edad es la edad de la civilización para los mayas, ¿no? Dice el texto de los animales, ¿no? Recuérdense. Dice, estando terminada la creación de los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho por el Creador y Formador, hablen, invoquen, digan nuestros nombres. Pero no pudieron hablar, no como la gente. Solo chillaban, solo cacareaban. Su lenguaje no se manifestó claramente. Y eso es muy importante, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, porque no tienen lenguaje así muy formado de manera inteligente, ¿no? Más bien es un instinto, ¿no? No existe, no tienen los animales la educación como lo tienen los humanos. Este es el punto, este es el símbolo que usan aquí los mayas. Sí, esa es una cerámica del periodo clásico. Aquí en medio tenemos un árbol y al parecer es un árbol de cacao. Y tenemos aquí una cabeza que al parecer es una escena del Popol Vuh. Entonces aquí no es una jícara, sino la fruta del cacao.
Vamos a otro símbolo. La doncella Ishkik entonces se embaraza por la saliva, como escuchamos. Y después dice el texto que su padre se enteró del embarazo de su hija cuando ella ya lleva 6 meses de embarazo. 6 meses. Bueno, 6 meses. Ya tiene una panzota bastante tarde, ¿no? ¿Cómo es posible que se entera después de 6 meses? Porque no 3, 4, 5 a más tardar, ¿no? 6 meses, es mucho. Pero tiene una razón este número de 6 meses. Sí, dice el texto. Llegó pues la joven a su casa y después de haberse cumplido 6 meses, su estado fue advertido por su padre. Bien, porque ¿qué significan los 6 meses? En el calendario maya es muy importante este periodo de 6 meses lunares, que son 177 días. Es un ciclo astronómico importante porque muchos eclipses se repiten después de 177 días. Es, digamos, el periodo de eclipses más pequeños, ¿no? Hay otros más grandes y más precisos, claro, ¿no? Y en inscripciones largas tenemos una cuenta lunar y en esta cuenta lunar anotan, como aquí en este ejemplo de Yaxchilán, la edad de la luna, aquí 15 días después de la luna nueva. Y dice aquí, por ejemplo, el 5.º mes lunar, de nombre tal, ha llegado. Y el último bloque dice aquí 30 días, en otros casos dice 29. Siempre son 29 o 30 porque el mes lunar exacto tiene 29.53 días, entonces van aquí alternando en la duración del mes lunar. Y el mes lunar, aquí es el 5.º, siempre se cuenta de 1 a 6. Pero hay 3 dioses diferentes, 3 veces 6 meses lunares diferentes. Sí, aquí tenemos también en el códice de Dresden tablas de eclipses. Aquí tenemos el símbolo del eclipse solar. Y aquí más abajo encontramos los números. Aquí, por ejemplo, 8 y 17, que es 8 por 20, 160 más 17. Aquí está el mero número 177, que son 6 meses. Y de vez en cuando anotan solamente 148 días, que son 5 meses lunares. Hay otro símbolo misterioso muy importante, el símbolo de la mazorca. La madre de los gemelos divinos es mandada por la abuela a buscar elotes en la milpa de los gemelos monos. Sin embargo, en la milpa hay solamente una planta, con una sola pequeña mazorca. ¿Qué significa esto? Es muy importante esta escena. Dice el texto: ella tomó unos pelos de maíz, la flor de la mazorca, los arrancó para arriba, no tapizcó la mazorca. De esta manera acomodó la comida de maíz en la red, hasta sobrecargarse la gran red. Entonces, nos parece raro tal vez,
No hay mazorcas, no hay plantas, una sola planta, y agarra los hilitos. ¿Pero qué significa? La milpa era de los gemelos monos. La milpa todavía no es de las mujeres, ni de Hunahpu y Xpalanque, sino de los monos. Y nos acordamos que los monos representan la tercera edad, la edad de los humanos de madera, las figuras de madera. Entonces, los gemelos monos todavía representan una época primitiva, el tercer horizonte, como dijo Rafael Girard, que es la edad antes de la civilización. Y en ese tiempo apenas se desarrolla la agricultura, entonces todavía no hay mazorcas grandes, apenas hay mazorcas chiquitas. Pero los hijos de Ixquic serán los precursores del cuarto horizonte, el de la civilización. Lo que describe aquí el texto es un milagro, el milagro de las mazorcas, que es una metáfora de la domesticación de la planta. El mito expresa en un instante, en un solo episodio, lo que les tomó a los humanos siglos, que es la cultivación de la planta del maíz, el aumento del tamaño de las mazorcas. ¿Sí? Entonces el mito expresa este milagro en una sola escena, ¿no? Los mayas entendían perfectamente lo que significa, ¿no? La domesticación de la planta, ¿no? El Popol Vuh también tiene enseñanzas. Esto tal vez es un punto que creo que casi nunca es tocado, casi nunca es mencionado, pero es importante también. Los gemelos divinos son descritos en todo momento como modelos a seguir. ¿Cuáles son las virtudes? Paciencia, astucia, un cierto sentido de humor, muy interesante, humildad, autoconfianza, compasión y sentido de justicia. Sí, la paciencia. Los gemelos divinos al inicio nos enteramos que son tratados de manera cruel por sus hermanos mayores. Pero bien, Hunahpu y Xpalanque aguantan este maltrato solo hasta cierto momento, ¿no? Viene un momento cuando digan, no, pues hasta aquí y no más. Y ellos castigan y si castigan sus hermanos mayores y los convierten en monos. De hecho, el ritual de los voladores tiene que ver con el Popol Vuh, porque ahí sí aparecen los monos. Hoy tal vez no lo vemos así, porque antiguamente, aparte de los 4 voladores, había 2 personas, bueno, todavía hay. Uno ahí hace la música encima y otro hoy en día anda recolectando la propina. Pero antiguamente esos 2 llevaban máscaras de monos. Hoy ya se perdió este detalle, ¿no?
Sí, si leen el Popol Vuh, se enteran de cómo funciona este castigo, qué es lo que hacen los gemelos divinos. Les ponen una trampa a sus gemelos mayores, porque dicen, es que regresan un día y normalmente andan con sus cerapatanas, cazan pájaros y los traen a casa. Los monos comen primero y los gemelos divinos solo lo que queda, el resto. Pero un día regresan y dicen, es que no hay comida. ¿Por qué no hay comida? Es que pasó algo muy raro. Sí tirábamos bien con las cerpatanas, pero extrañamente los pájaros se quedaron ahí atorados en las ramas del árbol. Pues si quieren comer, vengan y ayudarnos a bajar estos árboles, estos pájaros, ¿no? Entonces vienen los monos, los gemelos monos, Hun Batz y Hun Chuen. Vienen y dicen, bueno, vamos a ver. Y sí, los gemelos Hun Apu y Xpalanque tiran otra vez con la zapatana. Sí le atinan a los pájaros y sí caen, pero se quedan atorados en el árbol. Y los gemelos monos dicen, está bien, vamos a subir. Bajar la comida, pues, buscar la comida. Y suben al árbol y en ese momento el árbol empieza a crecer y los gemelos monos ya no pueden bajar. Y esa cena de los voladores, este ritual de los voladores, es una representación de esta mera escena, ¿no? Anteriormente estos voladores tenían alas de pájaros. Hoy ya se perdió este detalle, ¿no? Pero lo que sí se conservó, el músico ahí en la cima toca instrumentos. ¿Y cuáles instrumentos toca este hombre en la cima? Los mismos instrumentos que son mencionados en el Popol Vuh. Dice el texto: enseguida ejecutaron la melodía el mico de Hun Apu. Luego cantaron, tocaron flauta, tocaron tambor. La abuela se fue a sentar con ellos, y entraron Hun Batz y Hun Chuen, llegaron bailando, que cuando los vio la abuela les parecieron feas sus caras, que se echó a reír, no pudo contener su risa la abuela. De inmediato se marcharon, ya no se les pudo ver, se fueron saltando hacia el bosque. Bueno, finalmente los monos van a donde pertenecen, que es el bosque. Astucia. Tenemos esta escena, los gemelos divinos, o héroes gemelos, como dice. Están en el inframundo, en Xibalba, ¿no? Tienen que pasar varias pruebas. Y una noche tienen que pasar en la casa de la oscuridad, fumando un puro toda la noche, pero deben devolver el mismo puro a la mañana siguiente, sin que éste se hubiera acabado. Bastante difícil. ¿Cómo lo logran? Aquí, por cierto, tenemos una escena del Códice de Madrid. Dios del cielo, Itzamna, fumando. Sí, dice el texto, pero no dejaron encendido el ocote. Solo sustituyeron las llamas con cola de guacamaya, y esto pareció ocote encendido a los veladores. En cuanto a los puros, solo pusieron luciérnagas en la punta de esos puros, que toda la noche los hicieron resplandecer.
Sí, fueron bastante inteligentes estos gemelos. Sí, esto fue la parte de hoy. En la próxima lección veremos la información histórica que contiene el Popol Vuh, porque es una fuente muy importante histórica, de hecho, porque nos relata los orígenes del pueblo de los quiché, digamos, de la élite de los quichés. Y también vamos a ver, bueno, que hay diferentes ediciones y hay un tema muy interesante, los errores de traducción. Claro que es un texto difícil, un manuscrito que antiguamente empleaba una ortografía que no estaba perfecta, no era la adecuada para escribir el idioma quiché maya. Y el resultado son algunos errores bien curiosos de traducción.